Y fíjense, estamos compuestos de la tabla periódica que aprendimos en la preparatoria, en el carbono, en el hidrógeno, en el oxígeno y en el nitrógeno, está prácticamente el 96% de nuestra composición corporal. Es impresionante que solamente de esos 4 elementos estamos compuestos, pero también tenemos fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, manganeso en 4% y también en una proporción menor tenemos aluminio, cromo, flúor, yodo, seleno, zinc, es decir, somos una composición impresionantemente científica que tenemos la opción nosotros o de entenderla, de aprenderla, o simple y sencillamente pasar por la vida sin saber específicamente cómo estamos formados, cómo estamos integrados. Por eso este libro que nos hace la reflexión que somos producto de 2 células germinales que fueron alimentadas en un útero y que nos dan esa capacidad de maduración, y que nosotros tenemos esa capacidad de tener un genoma humano y que somos únicos. Nuestra huella digital, lo que tenemos aquí en el dedo es único, es irrepetible. Y por eso este autor nos hace esta invitación a pensar. Este libro es una reflexión a la importancia de difundir la ciencia, de difundir el conocimiento, porque una computadora en la cual ahorita le estoy transmitiendo, tiene una virtud, pero tiene un gran defecto. Las computadoras tienen la virtud de solamente dar respuestas y nosotros los humanos tenemos la virtud de hacer preguntas. Esa es la diferencia. Entonces, preguntarnos cómo estamos nosotros formados, que tenemos órganos, corazón, pulmón, estómago, hígado, que tenemos cavidades para alojar esos órganos, y que esos órganos juntos tienen sistemas impresionantes que nos permiten vivir, como el respiratorio, el digestivo, el urinario, el circulatorio, el inmunológico. Es parte de lo que nos dice este libro, de ir entendiendo cuáles son los momentos y las formas de aprender de lo que estamos nosotros hechos, y sobre todo también que nacimos en una época. Todos los que nos estamos escuchando y viendo hemos nacido en el siglo XX y vivimos en el siglo XXI. De ahí esto es una maravilla, porque hay gente que nace en un siglo y termina su vida en el mismo siglo. Nosotros no. Nosotros nacimos en el siglo XX, el siglo de los mayores descubrimientos. En los últimos 50 años se han descubierto los mayores inventos de toda la historia de la humanidad, porque si nos vamos al siglo XIV, XV, XVI, pues los inventos de la imprenta, los inventos de la escritura, en fin, sí dieron un vuelco importante, pero lo que estamos ahorita viviendo, lo que estamos nosotros teniendo de conocimientos es único. Nacimos en un país, nacimos en un medio ambiente, nacimos en una ciudad, en una cultura, en una familia, y de ahí hacemos nuestra propia historia. Y lo que nos dice este libro es que tenemos que aprender. ¿Qué aprender? Lógica, matemática, filosofía, economía, jurisprudencia. ¿Para qué? Para saber que hay un mundo, hay una biosfera en la que vivimos, que tiene 4,000 millones de años de evolución, que hubo un proceso de creación del mundo, una teoría del Big Bang de 13,600 millones de años, y que tenemos un sol, que gracias a ese sol, que tiene aproximadamente 4,500 millones de años, tenemos vida, y que la inclinación del mundo con respecto a la luna y que las placas tectónicas hacen que la temperatura promedio de este mundo sea de 15 grados y nos dan vida. Todo este conocimiento lo tenemos todos a nuestro acceso. Lo que nos dice este libro es que precisamente entendamos y sepamos qué es lo que estamos viviendo y de qué es lo que estamos hechos. Este capullo cósmico donde vivimos, pues poderlo entender. ¿Para qué? Pues para tener conocimiento sobre la probabilidad, la estadística, la matemática, y poder entender las historias y los conocimientos de Galileo, de Newton, y saber que esta tierra es maravillosa, que nuestro ADN es impresionante y que vivimos
en un mundo microbiano, en donde estamos llenos de microbios. Quien no le gusten los microbios está equivocado de mundo. Fíjense, tenemos que la constitución de nosotros, de todo, está compuesto por 80% de microbios, toda la biomasa. En una pequeña cuchara de café, prácticamente hay 1 millón de bacterias y 10 millones de virus. Y esto lo hago de reflexión por lo que estamos viviendo del coronavirus. Los que estamos contagiados, los que tenemos ese problema y que gracias a Dios vamos saliendo de la enfermedad, sabemos que estamos expuestos todos los días al virus y que estamos tomando medicamentos, que qué bueno que tenemos médicos y todo, pero lo que nos dice este libro y lo que nos dice la ciencia es que sepamos mínimamente qué componentes químicos estamos ingiriendo, pues para que entendamos cuál no es nuestra reacción, cómo funciona el sistema inmunológico, simple y sencillamente para no pasar por esta vida sin saber y sin entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el mundo, qué hace la ciencia, qué hace la tecnología, y podemos creer en ideas que no son necesariamente científicas, en fantasmas, en astrología, en lo que ustedes quieran. Pero la reflexión de hoy, amigos y compañeros de la mesa, es que aprendamos de la ciencia, que nos basemos en el conocimiento científico para poder tener un mejor resultado de lo que nosotros sepamos. Y aquí en este libro también nos hace la reflexión de la importancia de saber temas de psicología, de sociología, de economía, precisamente porque nuestros conocimientos nos dan valores, nos dan disciplina, nos dan congruencia, toda esa información es muy importante que nosotros la podamos tener y que tengamos lo que nos dice Martin Seligman, y con eso termino el comentario. Él es de los científicos que están en este libro que habla de la psicología positiva, y él hizo el modelo PERMA. ¿Qué es esto? El modelo PERMA es las emociones positivas, tener compromiso, tener relaciones amistosas, tener un propósito de vida y tener esa capacidad de tener logros. Esa psicología positiva, ese conocimiento para poder tener esos ingredientes que nos hacen tener afectos, que nos hacen tener relaciones amistosas, que nos hacen tener lo que nos decía Maslow. ¿Se acuerdan que había 5 necesidades básicas del hombre? Que eran las necesidades fisiológicas, primeramente, hasta las últimas, que eran las de autoestima. Bueno, el modelo PERMA te dice, sí hay que tener autoestima, pero también hay que dejar un legado, es decir, heredarle a las nuevas generaciones conceptos y enseñanzas para que nuestro trayecto de vida no pase en vano, en blanco, sino que nosotros aportemos algo a la humanidad. Y con esto termino esta reflexión, Miguel Ángel, amigos radioescuchas, de que difundamos la ciencia, dediquemos información, dediquemos tiempo a los diálogos y a las pláticas para conocer más de los modelos científicos, porque lo más importante en la vida no es dar respuestas, sino hacer preguntas. Muchas gracias a todos, excelente domingo y cuídense mucho. Gracias, Ramiro, gracias, interesante el libro que comentaste el día de hoy. Como siempre estaremos pendientes para tu próxima colaboración. Muchas gracias a todos, feliz domingo.